Presidenta, qué importante decía a lo que hacía referencia la senadora Propinante. Qué importante estar votando algo que va a significar felicidad. Hace un ratito votábamos una ley que llevaba justicia, que reparaba, la ley conocida como cupo trans, y pudimos ver y nos emocionamos hasta las lágrimas lo que significaba para ese colectivo y lo que nos expresaban en los pasillos hasta hace un ratito. Y ahora, minutos después, discutiendo sobre una ley que también significa felicidad para millones de familias en nuestra querida Argentina. Más de 3 millones de familias van a ser beneficiadas después de que aprobemos esta ley. Un proyecto que viene a mejorar la calidad de vida, un proyecto que, decía el presidente del bloque de diputados de nuestro bloque, Máximo Kirchner, venía a recuperar el concepto de servicio público. Y uno se puede preguntar por qué recuperar, cuándo lo perdimos. Y concretamente se fue perdiendo ese concepto con el gobierno nacional anterior. Ellos eran muy claros en el momento de hablar de estos temas y qué pensaban en función a lo que significaban las tarifas. Hacía referencia también la senadora, que todos conocimos, y se naturalizó lo que significaba el tarifazo. Y cuando alzábamos la voz y reclamábamos que paren con ese castigo hacia el pueblo argentino, que eran el aumento de tarifas que significaron en las familias argentinas, en algunos casos, más de un 2000% en las tarifas, las respuestas del gobierno cuando sentían que no podían sostener más el ahogo hacia la familia fue que las facturas de gas la paguen en cuotas. Esas eran las políticas tarifarias o las políticas de beneficios que entendía el gobierno nacional anterior respecto a lo que nosotros entendemos como un servicio público, un servicio básico. Presidenta, hoy estamos hablando de que estamos generando herramientas para que millones de familias, después de incorporar estas más de 3 millones, casi 4 millones de familias, tengan la posibilidad de tener menos frío. Fíjese, qué simple y qué complejo. Tener menos frío. No tener que estar eligiendo entre comer y prender la estufa. No tener que estar eligiendo y pensando que cuando voy al súper tengo que apagar toda la calefacción, intentar que se empiece a calefaccionar para poder dormir un poquito mejor. No estar sacando directamente ese cálculo de manera permanente, como nos quiso acostumbrar el gobierno nacional de Mauricio Macri. Nos quisieron acostumbrar a la injusticia. Y gracias a la memoria del pueblo argentino y al nivel de conciencia social del pueblo argentino, pudimos cambiar ese gobierno. Ese gobierno que, como bien yo decía, como bien se refería recién, significó tarifazo, significó injusticia, significó pérdida de derechos. Decía un senador o una senadora de la oposición que les preocupaba las pymes, que no estaban contempladas puntualmente en este proyecto. Entonces rápidamente le pedí a mi equipo que me ayude para ver cuál era la política respecto a de tarifas de pymes de Macri, porque si mal yo no recordaba, me tocaba ser diputado en ese momento, en la memoria era la cantidad de pymes que podíamos ver que tenían que pagar, pasaban de pagar 3.000 pesos a 30.000, a 50.000, a cientos de miles de pesos, pymes que se cerraban. Se cerraron más de 200.000 pymes, muchas de ellas expresaban el problema que significaban este tarifazo que también las golpeó fuertemente. Con números puntuales me encontraba, esto lo pueden chequear, el aumento de las facturas de gas natural en las pymes, en la factura promedio mensual. Y para no extenderme mucho, les cuento que ya en octubre del 2016 estábamos hablando de un 50%.
2017, para abril, 42% de aumento, diciembre, 57%, abril 2018 un aumento del 47%, octubre 2018 102% de aumento, y así sucesivamente. Solo suspendieron el aumento, tenían programado un aumento de un 38% más de todo lo que vengo nombrando en octubre de 2019 para la campaña, cuestión que no le fue suficiente, gracias al que el pueblo argentino decidió cambiar el rumbo en el que nos había sumergido Mauricio Macri. En total, solo entre abril del 2019 a octubre del 2020 tenían proyectado un 85% de aumento. Perdón, a octubre del 2016. El presidente Alberto Fernández, a principio del 2020, decide congelar las tarifas. En el año 2020 decide congelar, se acordarán de la discusión, dice tenemos que rediscutir el cálculo por el cual se está aumentando permanentemente. Eso significó, hacia octubre del 2020, que no se aumentase este 85% que tenía proyectado el macrismo para ese año. Las facturas de gas de pymes serían un 86% más caras sin el congelamiento de tarifas que llevó adelante el presidente Alberto Fernández. Y esto lo traje a colación, no pensaba decirlo, porque vi a algunos senadores de la oposición de Cambiemos preocupados ahora por las pymes. Volviendo a nuestro proyecto, festejar la mirada federal, hoy se están incorporando municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, La Rioja. ¿Cómo se decidió? Fue a través de un criterio científico y objetivo bajo normas IRAM, en el que seleccionaron zonas bioambientales según las temperaturas y su promedio en los últimos 10 años. Eso también para dejar aclarado cómo fue la decisión a aquellos que querían o que quieren decir que hay una cuestión proselitista o palabras que quisieron usar para poder justificar votar en contra de un beneficio para las familias argentinas. Respecto puntualmente a las tarifas y a las familias, que también se había expresado que se preocupaba porque ellos habían tenido una mejor política tarifaria, también busqué información al respecto y me encontré que con el cálculo que proponía el presidente Macri, las facturas hoy promediarían 4.000 pesos. Ese sería el promedio de facturas actual. Ya con el congelamiento que hace la decisión que toma el presidente Alberto Fernández, la tarifa pasa a un promedio de 1.500 pesos y con la ley de hoy vamos a conseguir descuentos, subsidios, beneficios, derecho de un 30% en las nuevas zonas frías residenciales y de hasta un 50% en algunos casos. ¿En qué casos? Asignación universal por hijo, asignación por embarazo, pensiones no contributivas, seguros de desempleo, hogares con personas electrodependientes, una ley que también se impulsó desde nuestro bloque en la Cámara de Diputados años anteriores, y también este derecho para los veteranos de guerra del Atlántico Sur. Presidenta, no somos todo lo mismo. No puedo aceptar que digan que somos todo lo mismo. Hay diferentes acciones políticas porque partimos de una mirada diferente. Hay diferentes acciones políticas porque tenemos diferentes modelos de país, tenemos diferentes maneras de ver la vida misma. Cuando nosotros entendemos que la patria es el otro, porque nos duele el dolor del otro, porque tenemos que generar esa empatía, porque debemos comprender lo que significa la variedad y la amplitud y las características de nuestro país. Acá tenemos un gobierno nacional que nos demuestra que entiende la complejidad del país,
que entiende, y no un presidente como Mauricio Macri, que quería, me acabo de acordar, que quería decirnos a los fueguinos cómo vestirnos. Criticaba cómo nos vestíamos los fueguinos, lo hacía él directamente, algunos ministros. Si usábamos remera, si usábamos un buzo más o menos liviano, ¿cuál era la calefacción que tenían que tener las familias patagónicas dentro de su hogar? Y lo decía con absoluta liviandad, con malicia. Desde esa mirada partían sus políticas, y políticas que significaban, primer año de Macri, políticas tarifarias, política energética. Fuimos a buscar. 14 de noviembre del 2016. El gobierno de Macri perdona a las compañías eléctricas una deuda de 19.000 millones de pesos. 19.000 millones de pesos. ¿Eso significó de alguna manera beneficio para las familias argentinas? De ninguna manera. El aumento de electricidad y aumento de gas, para ese momento, 3.800%. Aumento de gas, 1.500%. Beneficio para las compañías, 19.000 millones. Estos son los diferentes modelos. Estos son los diferentes modelos de país. Son muy claros, son muy concretos. Venimos a generar, nuevamente decía al principio, y a intentar recuperar lo que significa un servicio público, a mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas, a generar un poquito más de felicidad. Y por eso festejamos y nos da gusto votar afirmativamente este tipo de ley. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra, senador.